Hola, bienvenido a Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Lengua es presentado por 100% México, acercándote a México siempre. Visita las sucursales o entra en 100%mexico.es. Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Lengua. Qué bueno que estás dispuesto a escucharnos y descubrir una persona súper interesante. Hoy tenemos una escritora mexicana llamada Rayo Guzmán y no es interesante, es interesantísimo el episodio del día de hoy y tiene tantas cosas que contarnos que hemos dividido la entrevista en 2 episodios, así que el día de hoy puedes escuchar la primera parte y el próximo domingo la segunda parte de nuestra conversación con Rayo Guzmán. La verdad es que te lo recomiendo, no te pierdas ni la primera ni la segunda parte. Espero que nos estés siguiendo en todas nuestras redes, que nos estés apoyando en Patreon, patreon.com. Recuerda que si lo haces tienes de regalo una camiseta, la camiseta oficial de Lengua. Y poco más que decirte, poco más que contarte. Simplemente que disfrutes de nuestros episodios. Recuerda que ya estamos en YouTube. Nos puedes escuchar en YouTube, en Spotify o en iVoox, donde quiera que escuches tus podcasts. Ahí estamos, con personas interesantes como la del día de hoy, Rayo Guzmán. Vamos a escucharla. Gracias por seguir aquí. Bienvenido a un nuevo episodio de Lengua. ¿Estás dispuesto a descubrir una historia interesante e inspiradora? Pues este es el sitio. Hoy viajamos hasta México. Tenemos una compatriota mía que, bueno, viaja ella mucho por el mundo, pero ahora mismo está en México. Ella es una escritora mexicana, nacida en Celaya, Guanajuato. Pero no siempre ha sido escritora. Y bueno, ahora ella nos contará cómo fue esa transformación. Y tiene un montón de libros, tiene un montón de premios. He estado leyendo su biografía, es súper interesante. Tengo muchas preguntas para ella. Pero antes de las preguntas, bienvenida, Rayo. Gracias, Jorge. Bueno, estoy muy contenta de poder platicar contigo. Un abrazote hasta allá y a todo tu auditorio. Y pues genial esta invitación. Gracias a ti por aceptar y regalarnos este ratito de tu tiempo. Bueno, como te decía, como mencionaba al principio, tú naciste en Celaya, Guanajuato. Así es, soy celayense de nacimiento. La vida me fue llevando a vivir en diferentes lugares. He vivido en Michoacán, en Sinaloa. Ahorita radico otra vez en Guanajuato, pero en otra ciudad que se llama Irapuato. Y comparto mi tiempo también con otra ciudad que es París. Algo vi por ahí en tu biografía que vives entre México y París, ¿cierto? Así es, estoy casada con un francés desde hace 27 años. Tengo una hija de 25, 20, ya casi ya va para más. Ujú. Y también vive ella en París, entonces pasamos desde hace algunos años, pues ya, ¿no? Un pie allá y un pie acá. Efectivamente. Me imagino que no tiene que ser fácil pasar una temporada en México, pasar otra temporada en Francia, ¿no? ¿O es algo que sufres o disfrutas? La verdad lo disfruto mucho, disfruto los dos mundos, disfruto los dos escenarios, me gusta mucho, pues, ¿qué te digo? París y yo tenemos un romance desde hace 25 años y entonces es una ciudad a la que adoro y que me regala muchísimas experiencias, es donde he escrito muchos libros precisamente. Bueno, o sea, que te inspira mucho. Sí, la verdad sí. Salir a caminar a la orilla del Sena me relaja mucho y me inspira. Hombre, París es que es lo que tiene, es muy bonito. No sé si conoces una peli. am, Uy, ahora se me olvidó el nombre. Es que tiene 2 nombres, uno en México y uno en España. Es una coproducción. Pero bueno, la idea central es que el cielo es la ciudad de París. ¿Tú estarías de acuerdo con esa afirmación? ¿Tú crees que el cielo es como París? Pues sí, ¿por qué no? Claro que sí. Bueno, ¿a quién le voy a preguntar esto? A una enamorada de París. Obviamente, la respuesta era bastante obvia. Bueno, Rayo, tú eres licenciada en comunicación, maestra en educación y especialista en desarrollo humano y tanatología. Esto fue lo que estudiaste en la universidad, me imagino. Sí, fíjate que a mí desde muy pequeña lo que me atraía era la escritura. Te hablo de muy pequeña, o sea, de que en todos los concursos de la educación primaria que hacían
de cuento, de poemas, etcétera, y estaba Rayo. Y yo soñaba de niña con ser escritora, pero la vida pues me fue empujando por otro lado. En mis tiempos, porque ya tienen tiempos, Ya tenemos una edad. exacto, no existía donde yo vivía la carrera como tal de periodismo. Entonces fue por eso que estudié comunicación, pensando en especializarme en periodismo, qué sé yo. Pero entrando a la universidad, hubo maestros que me impactaron muchísimo. Esos, como yo he dicho, ¿no? A muchos les dices docentes y a pocos les dices maestro, ¿no? Con todas las letras. Y uno de ellos me transmitió mucho el amor por la comunicación y en todos los formatos, ¿no? Tanto en el audiovisual como en el humano. Entonces, cuando yo termino, hago una especialidad al par de la licenciatura de comunicación organizacional y humana, pero cuando termino la carrera, aparece el amor, que por ahí tengo unas historias que son, bueno, increíbles, ¿no? Que están, por cierto, en mi libro autobiográfico. Yo ya me iba Ajá. a casa, tenía anillo y todo, y de repente apareció el Thierry y me cambió todo el destino en 6 meses. Entonces yo me caso al terminar la carrera, pero yo ya tenía mucho interés en el desarrollo humano. Y en esos tiempos me caso, me voy a vivir a Sinaloa y aparece otra gran mujer, otra gran maestra que me enamora de todo lo que era el desarrollo humano, la autoestima, la comunicación en familia, etcétera, etcétera. Y me voy por ahí estudiando durante muchos años todo lo que te quieras imaginar en desarrollo humano, a trabajar en talleres, conferencias. Doy conferencias desde 1998. Entonces, pues mi mundo fue ese y el de la universidad, porque de alguna manera paralelamente empiezo a trabajar en educación superior, en posgrados, dando clases, y resulta que ese se convierte en mi mundo durante 18 años. 18 años yo estuve enfocada a la docencia a nivel superior, fui directora de una carrera universitaria durante 8 años, estuve en diferentes instituciones y conforme me iba formando, pues íbamos ya trabajando, ¿no? Grupos de posgrado, etcétera, pero mi corazón siempre estaba frente al espejo, el recordatorio de que yo de niña quería dedicarme a escribir, y aunque escribí cosas que eran como muy académicas, ya sabes, ¿no? Libros académicos, en conjunto con otros colegas, no me llenaban el alma. Entonces, así pasaron 18 años hasta que un día me levanté y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Voy a renunciar a todo, absolutamente a todo. Y desde mañana estás casado con Rayo Guzmán, escritora. No sé si me vaya bien, no sé si me vaya mal, pero yo tengo que hacerlo. Y pues me aventé, dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pero escucha, ¿qué pasó? Porque eso de que un día te levantaste y decidiste renunciar a todos tus trabajos, algo tuvo que pasar, algo tuvo que resonar en tu cabeza que te haya empujado a tomar esa decisión, ¿no? Sí, en el 2006, precisamente estaba yo en Madrid en la casa de una amiga de visita y de repente ella me dice, oye, hay un concurso en México que se llama Mujeres que se atreven a contar su historia, de una editorial. ¿Por qué no mandas tu historia? Has sido muy valiente, atrévete. Y yo, es que ¿a qué hora? O sea, las clases, los alumnos, los exámenes, las calificaciones, la hija, el marido, el perro, las conferencias, etcétera. Yo dije, no, es que no tengo tiempo. Me dijo, sí lo tienes, búscalo, encuéntralo, participa en ese concurso literario. Y entonces cuando ya todos se dormían en la casa, hasta la tortuga, me metía yo a mi consultorio y empezaba a redactar mi vida, mi experiencia, que está en esa novela que hoy, gracias a Audible, todo mundo del planeta la puede escuchar en un formato maravilloso, en audiolibro. ¿Cómo se llama esa novela? Se llama En mis 5 sentidos. Ujú. Entonces, pues en ese 2006 yo mandé la novela sin ninguna expectativa. Me fui de viaje con mi marido, pasar unos meses en Europa, andaba yo por Italia, andaba yo por Dinamarca, me acuerdo que rentamos un coche, recorrimos varios países y cuando regreso de ese viaje, regreso a mis clases y gracias a un alumno que me dijo, maestra, le mandé mi trabajo a este correo, no sé qué, yo, ay, es que no he checado ese correo que lo uso hago para trabajo, ¿no?
Y lo abro ahí enfrente de todo el grupo para checar ese trabajo del alumno y que veo que había 20 mensajes. Por favor, comuníquese a la editorial de MAC. Por favor, repórtese. Su obra fue seleccionada. Tiene mención honorífica. Por favor, va a ser publicada. Necesitamos que firme. Yo ni en cuenta, yo a la luna. Jamás lo pensé. Creo que ese fue el momento que me hizo repensar. Pero ojo, los apegos, las rutinas, las costumbres, los temores, muchas cosas hicieron que hasta el 2011 soltara todo. O sea, eso pasó en el 2006 y me hizo repensar todas mis metas, pero hasta el 2006 es cuando yo me arriesgo y todo fue a raíz de que cuando se publican Mis Cinco Sentidos con esa editorial del concurso, de repente empezaron a escribirme personas, aparece Facebook, aparece en las redes sociales en ese entonces, y empiezo yo a recibir mensajes de personas que me decían, qué valiente fuiste, cómo te atreviste a contarlo. Yo también tengo una historia, pero no sé escribir, te regalo la mía. Y me empezaron a llegar historias de mujeres y yo las fui coleccionando. Entonces, en el 2011 yo ya tenía un libro con historias de mujeres, gracias a todas esas lectoras valientes también. Y es cuando decido que ya mando todo al carajo y órale, vamos a escribir y vamos a ver qué pasa. Oye, cuando le dijiste eso a tu marido de voy a renunciar a todo y desde mañana estás casado con una escritora, ¿cuál fue su reacción? De inmediato me dijo, te habías tardado, ya. Bueno, entonces muy bien, o sea, él sabía desde el minuto uno que se había casado con una escritora. Sí, yo creo que sí. Oye, tienes una historia súper bonita. Antes de seguir con esto de los libros, te quería preguntar, porque luego se me va a olvidar, ¿Rayo es tu verdadero nombre o es un seudónimo? No, es mi nombre, me llamo María del Rayo. Y la historia de mi nacimiento obviamente viene en mi biografía, pero en donde yo nací hay una virgen muy milagrosa, que es la Virgen del Rayo. Cuando yo estaba por nacer, mi mamá estaba sufriendo mucho, llevaba 16 horas de parto. Y cuando entra el doctor a hablar con mi papá, yo soy primogénita, ellos estaban muy jóvenes, 22, 23 años, y le dice que las cosas no se ven bien, que si suceden problemas, preferiría a la madre o al hijo. Y mi papá no puede tomar esa decisión y se sale corriendo llorando y se mete a la iglesia de San Francisco en Celaya y se arrodilla a rezar, y en eso llega una viejita, una anciana, y le dice, oye muchacho, debes de traer una pena muy grande, ve a rezarle a la Virgen del Rayo, es muy milagrosa, te va a conceder el milagro. Entonces mi papá fue y le pidió el milagro a la Virgen del Rayo y le dijo que si nos salvaba a mi mamá y a mí, que al bebé que naciera, fuera niño o niña, que se lo iba a encomendar, y que si era niña le iba a poner María del Rayo. Entonces, pues mi mamá todavía aquí anda, y yo también, y de ahí viene mi nombre. Entonces todo el mundo me dice Rayo, y ya pues esa es brevemente la historia de mi nombre, pero sí me llamo Rayo. O sea que cuando tuve que elegir nombre de escritora no batallé, el mismo, dije, más artístico no puede ser. Efectivamente, es muy, muy artístico y me imagino que no hay mucha gente que se llame como tú. Así es. Pues en mi época y de la gente de mi generación, sí hay muchas. De hecho, en la escuela había 2, 3 en mi salón, porque fue una época, ya sabes que dan épocas de ponerle ciertos nombres a los niños. Pero ya ahorita, pues ya no, ya es muy escaso, ¿no? He tenido la fortuna que varios lectores me escriben para decirme que después de leer mi libro tal o cual, y de seguirme y de conocerme, que tuvieron un bebé y que le pusieron como yo, Rayo. ¡Wow! O sea, inspiras a mucha gente, eso está muy bien. Oye, ahora ya me da mucha curiosidad, esta Virgen, la María del Rayo, está en Celaya, pero está en una capilla, en una iglesia, ¿dónde está? Está en un nicho en la iglesia de San Francisco. Ok, o sea que sí que tiene que ser muy milagrosa, ¿eh? Porque te salvó a ti, salvó a tu mamá, y aquí estamos, como dices tú, muchos tiempos después. Así es. Cumpliendo tus sueños. Oye, entonces,
Ganaste el concurso. Te dieron la mención honorífica por tu texto autobiográfico, en mis cinco sentidos. Y ahí empezaste. Pero el segundo libro, que es el que me cuentas, donde empezaste a coleccionar relatos de tus autoras, ¿cómo se llama? De tus autoras, no, de tus lectoras. Es este libro que tengo aquí, que Ujú. se llama Regalos para toda ocasión, historias que las mujeres comparten para multiplicar su fuerza. Y es un libro que contiene 20 relatos de vidas de mujeres. ¡Wow! Oye, tu público tiene que ser muy, muy femenino, me imagino. Pues no, fíjate que no, porque como escribo lo que me da la gana, lo mismo tengo, por ejemplo, este libro que va para mujeres, Ujú. que por cierto, después de que se publicó este libro, empezaron a escribirme hombres y me decían, oye, leí tu libro en el buró, encontré tu libro en el buró de mi esposa y me puse a leerlo. Oye, me encantó cómo escribes, estaba botado de la risa, porque pues a final de cuentas, ¿de qué hablamos nosotras? Pues de ellos, ¿no? Entonces, pero ¿por qué escribes de puras mujeres? ¿Por qué no escribes de hombres? Y yo, pues porque los hombres no hablan, les preguntas, ¿y qué tienes? Nada, ¿qué te pasa? Nada. Prefieren infartarse que expresarse. Y me callaron la boca con un periodicazo porque empezaron ellos a mandarme sus historias. Ahorita aquí no lo tengo a la mano, Ujú. pero a raíz de eso tuve que publicar un libro que fue el siguiente, que también muy exitoso, que provocó incluso un show literario musical con un cantante y con un actor, y donde participábamos los tres, que ahorita en Storytel lo pueden todo el planeta escuchar en Storytel. Se llama Tu princesa y yo sapo, las historias que los hombres cuentan después del beso. Y es un libro que aman los hombres, pero los aman. Todo el mundo me dice, es que eh, por fin alguien dijo lo que yo quería decir, pero no sabía cómo. Ya compré el libro y después de leerlo le dije a mi esposa, lee tal episodio, lee tal capítulo. Eso es lo que he querido decirte siempre y no he podido y no he sabido cómo. Incluso cuando hacíamos el show, se veía que muchos varones llegaban pues a fuerzas, llevados al espectáculo por la esposa. Y cuando empezábamos el show, se paraban, aplaudían y ya eran los que eran los más felices a la hora de escuchar de qué se trataba, ¿no? Porque son voces masculinas. Es un libro que me costó mucho trabajo porque tuve que reprimir mi voz femenina y darle chance al hombre de que hable como hable, coloquial, incluso con palabras altisonantes, como hablan entre amigos, como se expresan en ocasiones. Y la verdad que fue un libro que siempre lo disfruto. Es más, es de mis libros que a veces releo porque digo, ¿cómo se me ocurrió? No, no es posible. Mi favorito es el sapo viudo. Son 20 sapos. Está el sapo que toma la pastilla azul, el sapo que se emborrachó con mojito, el sapo viudo, el sapo confundido, así, ¿no? Y el sapo viudo, por ejemplo, lo escribí en París una noche de mucho frío en invierno y lloraba y lloraba y lloraba, porque cuando ese hombre me contó esa historia, se me hizo tan conmovedora, que es de un hombre que durante toda su vida eh, ama a una mujer, ¿no? Y pues el destino los separa, él se casa, ella se casa, siguen sus vidas, y 50 años después se vuelven a encontrar y empiezan a tener encuentros una vez por año. Y así siguieron otros 20 años. Estamos hablando de que la historia me la contó un anciano. Entonces, cuando él enviuda, ¿sí? Ay no, ya no digo más, pero es una historia increíble. Yo en París una noche escribiéndola y estaba llore y llore, y estaba mi hija conmigo y me dice, mi hija, mamá, ¿para qué escribes eso si te la pasas llorando? Le digo, es que es tan encantadora. Entonces, como escribo, me doy permiso de escribir de todo. Estás escuchando Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Yo cuando empecé a escribir dije, estoy hasta acá de escribir cosas que tengan que dar consejos, tips de desarrollo humano, no quiero. Quiero escribir historias y contar cuentos, no me interesa otra cosa. Y ya si alguien le ilumina, le sacude, le motiva para que mejore, pues qué bueno. Pero si no, con que lea y pase un buen rato. Entonces eso es lo que he hecho.
Y por ejemplo, tengo una novela que de todos mis libros es mi hija preferida, que es La mujer de ceniza y el hombre que no podía escribir. Esta solamente está a la venta en México por Amazon en ebook, que es novela muy cachonda, muy apasionada, muy un romance, precisamente de un escritor que ya no puede escribir y de una mujer misteriosa que llega a su vida para digamos, regresarle la inspiración, ¿no? Pero van a topar con sus personalidades tan divergentes y con sus pasados tan oscuros, ¿no? Y vamos a entender que a veces lo luminoso no es tan luminoso y lo oscuro no es tan oscuro. Entonces, escribo de todo un poco, Jorge. Tengo un libro, por ejemplo, que es Desde que abrí los ojos, que escribí con un amigo gay, que es una inmersión hacia el mundo de la homosexualidad, ¿no? Hombres que hablaron de su experiencia, padres de esos hombres que hablaron de su experiencia, y es un libro muy conmovedor que muchas familias me lo han agradecido y que la comunidad lo ha recibido con mucho cariño. Entonces, me doy el placer de escribir de lo que se me pegue la gana. Este libro surgió solito porque... y además es súper divertido. La vida después Sí, el título es lo mejor, La vida después de mi ex. Exactamente, porque la gente empezó a decirme, y me contaban de su papá, de su mamá, porque tú sabes que mis dos grandes bestsellers son Cuando papá lastima y Cuando mamá lastima. Eso te iba yo a preguntar. Ajá. Han rebasado el mundo, ¿no? Entonces... la gente solita me decía, escribe de los ex porque el mío me acaba de y me platicaba, ¿no? Y entraba otro, oye, es que al leer tu libro de mamá me acordé de que mi mamá tuvo un exnovio que hacía así, o yo acá. Entonces solito surgió, me fui inspirando, me divertí muchísimo, aparte también pues me acordé de mis ex, ¿no? Y además es un libro que tiene doble lectura, porque lo mismo puede ser el personaje que habla de su ex, como puede ser el ex del que habla el personaje, porque todos somos ex de alguien, ¿no? Claro. Y nos hemos comportado de alguna manera. Entonces, es un libro que lo hice un poquito, pues, irónico, sarcástico, como decían los romanos, ¿no? Tragedia más tiempo, comedia. A veces ya de repente pasa el tiempo y dices, ¿cómo es que estaba con eso? En el momento lloraste, te fuiste al psicólogo, te arrastraste y después dices, gracias vida, ¿no? O a la inversa, a lo mejor tú, como ex, a lo mejor fuiste apegado, rencoroso, stalker, no, o sea, que abrías perfiles falsos para seguir viendo todas las redes sociales, o sea, son muchas experiencias. El más nuevo y reciente, ajá, ¿cuál es? Se llama Screenshot y tú estás a salvo. Pues no, nadie está a salvo del screenshot, y habla de muchas historias que viven los seres humanos del día de hoy con lo vulnerable que es nuestra vida digital. No existe la privacidad. Tú puedes estarle diciendo a alguien, esto te lo digo por WhatsApp en privado. No es cierto. Ya pudo haberle tomado un screenshot y subirlo al Twitter o subirlo a Facebook y que todo el mundo se entere. Y de privado entonces, nada. Sí, de hecho en estos días doy charlas en escuelas, por este libro me busca mucho de escuelas secundarias, preparatorias, para hablar con los jóvenes, porque está en un lenguaje muy coloquial, muy entendible, muy conmovedor y se tocan temas fuertes, como el suicidio, como la extorsión, el cibersexo, el sexting, muchas cosas que hoy en día se están normalizando y que no tiene por qué ser así. Nuestra vida digital también merece respeto, límites, valores y una legislación. Se habla de la ley Olimpia, se hablan de muchos casos que han estremecido en las mismas redes sociales a la sociedad. Entonces, escribo de lo que quiero. Ahorita, por ejemplo, tengo en cajón, ya próximo a salir, una novela monumental que me ha llevado 6 años escribirla, una estancia en Serbia para poder documentar todo porque está inspirada en una historia real y que va a ser una oda, un canto hacia la reconciliación con nuestros orígenes a través de la historia de un joven que se reencuentra con su padre extranjero y extraño para él durante toda su vida. Y vamos conociendo a la par el gran amor y la historia de sus propios padres, ¿no?
Esa está con mi agente, que ya próximamente la vamos a ver por ahí. Y estoy terminando los últimos pulidos de Cuando los hijos lastiman, para terminar la trilogía, que pues la gente la aclama, ¿no? Para terminar la trilogía de mamá, papá, y ahora vamos a escuchar las voces de los padres hablando de Cuando los hijos lastiman. Wow. Oye, vamos por partes, que se me acumulan las preguntas. Primero, me imagino que todavía no tienes título para la nueva novela, ¿no? Ahí hay un par, pero no quiero hacer spoiler todavía. Ok, tendremos que esperar al lanzamiento. La siguiente pregunta es, de hecho, es una de las preguntas que muchas veces me imagino te han hecho. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es tu hijo favorito? Pero ni siquiera me has dado tiempo de preguntártelo. O sea, ya lo has dicho. La mujer de ceniza y el hombre que no podía escribir. Yo sé que has recibido un premio por parte del Círculo Nacional de Periodistas y la medalla Silvia Pinal por esta novela. ¿Por eso es tu hijo preferido o por qué No, es tu hijo preferido? es mi hijo por el proceso creativo. Porque estaba yo dormida y a las 2 de la mañana desperté y dije, ya la tengo, ¿no? Estaba yo furiosa porque venía de leer la trilogía la trilogía de Grey, de Las sombras de Grey. Estaba yo muy ofendida porque decía yo, no es posible, a mí no me gustó, lo digo abiertamente, ¿no? Dije, se puso una sexualidad muy bofa y escenas que no tenían sentido y una relación que no profundizaba en cosas que tendríamos que repensar los seres humanos en cuanto a nuestra sexualidad, sobre todo las mujeres, ¿no? Y fue como mi respuesta a crear a Amanda y crear a Augusto Montemayor fue un gozo. Y el proceso creativo fue creíble. Hice un chat de WhatsApp con puros varones de diferentes lugares del mundo, amigos cercanos y otros que me recomendaban así. Había de todo tipo de personas, desde vendedores, agentes de seguros, directores de cine, grandes escritores, arquitectos, médicos, de todo tipo, y luego un chat de mujeres también, igual, ¿no? Con diversidad. Y todos los días yo hacía una pregunta para inspirarme a los personajes que tenían que ver con sus fantasías sexuales y con lo que los prendían del sexo, ¿no? Y fue increíble, fue muy divertido, todas las ideas que llegaban. Hay, por ejemplo, una escena que mi querido Armando Ciurana, un conocido director de cine acá de México, me regaló una escena que cada vez que la leo, digo, no, con juguetes sexuales. Y justo me llamó y me dijo y me contó en un audio esa experiencia cuando yo estaba caminando por Pigalle en París, en medio de toda la sex shop, ¿no? Entonces fue como que el proceso fue muy divertido. Pero aparte de las personas, te voy a mandar luego por WhatsApp un video de una chica que yo no conozco y que la conocí a través de ese video en YouTube y que habla de esta novela. Y dije, esta niña entendió perfecto, porque no hay dimensión más fabulosa entre un hombre y una mujer que la tensión sexual. Cuando las cosas ya pasan, ya es algo muy burdo, ¿no? El momento, digamos que el bosque encantado a donde uno se sumerge es la tensión sexual, el mantener siempre qué pasará, ¿no? ¿Qué pensará? ¿Qué siento? Deseos, intenciones, todo. Entonces, también es importante para mí que se pasara un gran mensaje de que a veces menospreciamos a personas por prejuicios, sin darnos cuenta que pueden ser las grandes personajes que vienen a cambiar nuestra historia. Y eso es lo que va a pasarle a Augusto Montemayor, el gran escritor, el famoso escritor, el aplaudido, el laureado, el todo, se va a topar con Amanda. Y vaya que le va a dar una lección de vida, ¿no? Entonces, también ese era un gran mensaje, porque el sexo, el cachondeo, la tensión sexual, todo vienen siendo un bastoncito del recorrido de los personajes, pero lo realmente importante son las grandes paradigmas de los mundos de cada uno que se van resquebrajando a medida que acepta Amanda por dinero, pasar un tiempo con este hombre desconocido para regresarle la inspiración. Wow, hay que leer esa novela. Hay que leer esa novela. Vamos, tiene muy, muy, muy buena pinta.
Ahora, vamos a explorar tu trilogía, que no sabía que había una trilogía. He leído los títulos de tus novelas. Me ha llamado mucho la atención algo que encontré en una web donde describen el primer libro de esta trilogía, ¿no? Y me supongo que es verdad, y no sé si lo mencionas en el libro. Las teorías tibetanas dicen que los hijos eligen a los padres. Según esta visión de la vida, 3 meses antes de iniciar la gestación, cada alma hace la elección de acuerdo a las lecciones que debe aprender en esa vida. Eso es así. Sí, es una de las teorías, ¿no? Para escribir Cuando mamá lastima fue una cosa impactante, porque yo venía de escribir regalos para toda ocasión, como te decía, historias de mujeres, Tu princesa y yo sapo, que son historias de hombres, y me percaté de que en ambos libros, tanto hombres como mujeres siempre hablaban de su mamá. Las mujeres decían, ay, es que mi mamá siento que no cumplo sus expectativas, que le fallo, que no logro ser tan perfecta como ella, que bla, 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 me siento culpable. Los hombres todavía a veces más contundentes. Hay un sapo, el confundido, que está inspirado en hombres que repitieron esto que te voy a decir. Soy hijo de una mujer empoderada, de trinchera, de las que hacen coaliciones con otras mujeres para luchar contra el enemigo, el hombre, que trae a mi papá, bueno, a marcha forzada, que a mis hermanas las educa con firmeza y para que sean valientes y que se valgan por sí mismas solas. Pero llego yo, que soy su único hijo varón, y pierde todos sus derechos, y es mi esclava, y a mí me permite todo. Entonces estoy confundido. Claro. Estoy confundido porque dice que todos los hombres son malos, menos yo. Me dice mi rey, mi niño, mi bebé. Y así empezaban muchas historias y la mamá giraba en torno. Entonces yo hago un buen día una pregunta en redes sociales. ¿Qué hace tu mamá que te lastima? Y en un día recibo 800 respuestas de conocidos, familiares, amigos, desconocidos, seguidores. Cerré el buzón de mensajes a la semana porque tenía 3000. Me puse a leer, a clasificar por tipo de mamá, por tipo de herida emocional, por tipo de experiencia. Fue un trabajo monumental. Luego hice un trabajo personal con mi mamá, hablando con ella directamente sobre las cosas que a mí me habían dolido. Después aguanté un trabajo personal con mi hija, diciéndole que me dijera lo que yo la lastimaba, de qué maneras, porque a veces las que somos madres nos suben en un pedestal sociocultural que no existe, porque no somos perfectas, no lo sabemos todo, nos equivocamos. Y la gente siente culpa de hablar de su madre porque es su mamá. Y todo esto debe cambiar, se tiene que repensar y resignificar todo ese gran vínculo poderoso y divino que tenemos. No importa si la madre fue una persona tan lastimada y tan dañada que nos dañó muchísimo, o si dañó sin querer, por ignorancia, sin darse cuenta, por repetir patrones en lo cotidiano. No importa si está viva o si está muerta, si está cerca o si está lejos. La madre es un vínculo que prevalece entre nosotros. Entonces, fue un trabajo tremendo. El libro sale el 20 de agosto del 2015. Ha tenido 4 ediciones diferentes, reimpresiones, todas las que te quieras. Ya perdí la cuenta. Está en Audible, en un formato de audiolibro precioso. Ha rebasado fronteras, ideologías. Por ejemplo, en España salió cuando recién pasa después la pandemia. Se trasladó al español neutro, que es la edición del Caligrama, que se encuentra en Libranda, en Amazon España, en Casa del Libro, Corte Inglés, sobre pedido, en todos lados. Y sin embargo, a pesar de que yo no pude ir a hacer promoción ni nada, tengo muchísimos seguidores españoles, me lo piden en España. Me di cuenta que de verdad, o sea, no importa de dónde o cómo ni la edad, porque tengo lectores de 13 años que me escriben y me dicen gracias por ese libro, y personas de 85 que me dicen gracias por ese libro. Entonces, rebasó rangos de lectores, de todo. Y obviamente que es un libro que me vino a cambiar la historia para mí como escritora. Yo soy Rayo Guzmán antes de Cuando mamá lastima y después de Cuando mamá lastima. Y obviamente Cuando papá lastima llegó en el 2017, pero llegó solito, porque la gente que leía Mamá quería papá y comenzaban a hablarme de sus experiencias. Son 2 libros muy fuertes, pero muy conmovedores,
Y como no te regañan, ni te dan consejos, ni son libros para que aprendas a ser papá, ni nada. Son libros narrados desde la voz de los hijos. Pero también vamos a conocer las vidas de las madres y de los padres en la misma historia. Y ya si algo te identifica o te sirve o te ayuda, pues qué bueno. Pero son libros que también puedes leer por el simple placer de leer. Son libros muy amorosos. Ujú. Esto me suena un poco a liberación emocional, ¿no? Después de leerlo es como ¡buf! Sí, sí, así es. Yuri Sataray, que es uno de los que te voy a recomendar, es un Ujú. gran talentoso artista mexicano, pintor mexicano, que para la edición conmemorativa del libro, que es una edición de lujo, ilustrada por él, que me siento en un privilegio porque él es un artista de esto. Uy, qué bonito, sí. No, o sea, estamos hablando de un nivel top, a nivel mundial, Yuri Sataray. Mira, ve. Wow. Y que te cuente su experiencia ilustrando el libro. La colección de litografías que diseñó, que él pintó para cuando mamá lastima, si te fijas, todas están en una caja de madera y se ve un árbol. Y la colección, cuando la expone en museo, se llama La madera del árbol. Pero fíjate lo que escribió para ilustrar el libro y presentar la exposición que acompaña el libro. La madera del árbol. Cuando nacemos, somos un árbol. Mientras crecemos, la mayoría de las veces no nos permitimos ser libres y nos ocultamos en una caja. Esa caja no permite que a veces nosotros mismos o los demás apreciemos nuestra belleza. La misión de la vida es que seas libres y luche para derrumbar cualquier barrera que no te permita ser tú. Y escucha esta frase poderosísima que es realmente la trascendencia de la obra. Es hora de enfrentar una batalla contra la fuerza de la propia madera con la que fuiste creado. Wow. Oye, entonces hay que pedir esa edición especial. Es una edición especial. Sí, no sé si todavía hay en existencia. Editorial Selector es la que la publicó para hacer la gira conmemorativa del libro, de los 5 años del libro. Y de verdad, te digo, ha sido un libro muy amoroso. Cuando Papá Lastima está rebasando todo lo que te puedas imaginar. El año pasado fue impresionante la descarga en Audible de Cuando Papá Lastima, porque aparte, un queridísimo amigo que se llama Mario Carballido, que es un actor, conductor muy conocido acá de televisión, le pedí que fuera la voz masculina del libro. La verdad quedó fenomenal. Y hay una anécdota tras bambalinas que le mandó un audio y le preguntó que cómo le fue cuando salieron de la cabina de grabación. Y me manda un audio él diciéndome, muy bien, todo padrísimo, licenciada, porque siempre nos decimos Lic, pero lloramos. Y yo creo que lloramos. Dice, es que hubo un relato donde al personaje, a su papá le da Alzheimer y le toca cuidarlo al final del camino, que no aguanté, Rayo, no aguanté. Se me quebró la voz, empecé a llorar y tuvimos que parar la grabación, pero cuando me hacen la seña de que paramos, volteo y veo que los ingenieros de sonido estaban llorando. Entonces, es un libro muy conmovedor, es muy conmovedor y que va a llevar a toda la gente a entender la profundidad que tiene el que nuestros padres sean humanos, ¿no? Sean humanos. Exacto. Oye, qué interesante. Y hasta aquí la primera parte de nuestra entrevista con Rayo Guzmán. Recuerda que el próximo domingo puedes escuchar la segunda parte de esta súper entrevista con Rayo, a quien agradecemos infinitamente su tiempo y todas las anécdotas que ha compartido con nosotros. En el episodio 2 hay cosas divertidísimas y más sobre Rayo Guzmán, así que recomiendo que no te lo pierdas. Recuerda, cada domingo tienes un episodio de Lengua. Hasta la próxima semana. Chao. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de una historia inspiradora e interesante. Te esperamos la próxima semana, aquí, en Lengua.